Profundizando y sumergiéndonos en la capacitación, crea experiencias educativas inmersivas, narrativas transmedia y gamificación. En esta videoclase abordamos las narrativas transmedia. Comencemos. Bueno, nos introducimos a la temática con esta frase de Brunner que dice: es a través de nuestras propias narraciones como principalmente construimos una versión de nosotros mismos en el mundo. Y es a través de sus narraciones como una cultura ofrece modelos de identidad y acción a sus miembros. Estas palabras destacan la importancia de la narración que desde el inicio de la cultura forma parte de nuestra vida. Narramos para compartir vivencias, para ahuyentar miedos, para expresar opiniones, para establecer consensos. Narramos, en definitiva, para entender el mundo y para, a través de esos relatos, construirnos como parte de una comunidad. Estas narraciones han ido cambiando sus lenguajes a través de los años, desde las pinturas rupestres y los relatos orales hasta la mixtura de lenguajes presentes hoy en la sociedad red. Pero en cada época ha habido modos de normativizar la expresión, de legitimar las formas válidas de un lenguaje de época y también a sus narraciones. En los últimos 200 años, la institución educativa ha tenido un lugar privilegiado como generadora de relatos, con el currículum como instrumento político que regula las narraciones sociales. En las aulas se cuentan historias, tradiciones, saberes, procedimientos, ritmos y formas de organización que normativizan la pertenencia a una sociedad y al mismo tiempo inciden en la construcción de identidades institucionalizadas, es decir, legitimadas por un tiempo histórico. Durante gran parte de ese tiempo, la narración privilegiada por las instituciones educativas estuvo fuertemente arraigada en la oralidad y la escritura. Otros modos de representación fueron apareciendo siempre como elementos subsidiarios de estos dos lenguajes. Así, las láminas, la fotografía, los audiovisuales, el lenguaje corporal y el sonido fueron siempre utilizados para complementar la palabra oral o escrita. Otra característica de este tipo de narraciones es la clara delimitación de las fronteras, especialmente entre adultos y niños. La narración educativa tradicional privilegia al adulto como emisor de los relatos. En los casos en los que se concede la voz a la narradora a los niños, el adulto se reserva para sí la potestad de validar esos relatos, especialmente a través del sistema de calificación. De esta forma, parte de la educación consiste en enseñar qué y de qué manera corresponde narrar. Esta función legitimadora de relatos atribuida a la institución escolar fue encontrando nuevos emisores en la prensa primero y luego en la radio, la televisión y todo el ecosistema que llamamos los medios masivos de comunicación. La lógica de la narración unidireccional fue adquiriendo nuevos formatos, pero mantuvo, por un lado, la linealidad de la estructura narrativa y por otro lado, la jerarquización de emisores determinados ante una mayoría de receptores. La aparición de Internet y especialmente el desarrollo de lo que se llamó la web 2.0 y posteriormente las redes sociales, junto con el abaratamiento de los dispositivos móviles y la expansión de la conectividad, modificó completamente este escenario. En esta geografía digital, la narración adquiere otras características. Veamos cuáles son. Una de las características es que es fragmentada. Por un lado, porque una misma persona puede compartir una idea a través de diversas redes y o en diversos lenguajes. Y además, por otro lado, porque esta idea se ve ampliada por los comentarios y acciones de otros usuarios en estos espacios.
La siguiente característica es dispersa. La narración digital se disemina en el tiempo y en los espacios. Puede interrumpirse y retomarse en cualquier momento. Es efímera. Son relatos que se desvanecen rápidamente. Un claro ejemplo son las llamadas historias de Instagram o estados de WhatsApp. Es ubicua. Puede narrarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Es transmedia. Asociada con la fragmentación y la dispersión, esta narración está construida por una mixtura de lenguajes y plataformas. Además, es colaborativa. Esta característica alude a la complementariedad con los otros para poder narrar. Puede ser colaborativa porque está creada por varios usuarios, pero también puede serlo porque se alimenta de los comentarios de los demás a través de likes o menciones. El hipertexto es el antecedente de la hipermedia en la cual los enlaces van a vincular contenidos en diferentes lenguajes semióticos. Texto escrito, audio, imagen y audiovisual. Lo que se destaca en ambos casos es el peso de esa estructura como contenido en sí mismo, es decir, esa interacción entre los diversos recursos que tiene que estar diseñada en función de la experiencia de navegación que queramos ofrecer a nuestros estudiantes. Esto es importante para entender que la acción de enlazar recursos, por ejemplo, en un documento en formato PDF, no convierte a ese documento en un recurso hipermedial. Es necesario diseñar una interfaz, una estructura que acompañe el proceso de exploración de la narración. Ahora bien, este universo multimedial es aplicable a los materiales didácticos. Odetti propone 4 tipos de estructuras narrativas hipermediales a partir de metáforas de interacción. Ellas son el mural, el instrumento, la instalación y la gamificación. El mural es la estructura más simple de todas, aunque hay que tener algunas consideraciones importantes para que sea realmente hipermedial. En el mural, la metáfora de interacción propuesta es superficial, es decir, toda la información enlazada está en primer plano y se espera que los lectores simplemente seleccionen el orden en que van a recorrerla. Podemos pensar en la idea de una cartelera donde ponemos pequeños fragmentos de información. Este muro no puede tener en ningún orden previsto, lo cual puede generar dispersión en la lectura, o bien puede establecerse algún tipo de orden que oriente el proceso de organización, de exploración. Eso dependerá de 3 factores: la edad de los destinatarios, el tipo de lectura que quieran provocar y el propio contenido del material. Veamos esto más claramente. Habíamos mencionado la edad de los destinatarios. Cuanto menor sea la edad, más necesitarán que la información esté ordenada, ya que el material incluya apoyos de lectura. Esto puede ser a través de, por ejemplo, títulos o columnas. La otra característica a considerar es el tipo de lectura que quieran provocar. Este punto se refiere a la autonomía de los lectores para tomar decisiones sobre los recursos. Cuanto más caótica la forma de organización del contenido, mayor demanda de autonomía habrá. El contenido. Aquí hay que sopesar qué tan flexible sea el contenido o en qué medida este requiere un orden mucho más riguroso. Para determinarlo, hay que evaluar una posible secuencia progresiva de contenidos. ¿Hay algún concepto que es imprescindible para leer el resto de la secuencia? ¿Hay jerarquías conceptuales? En función de esto, se verá la organización más adecuada. El segundo caso de narrativa hipermedial que propone Odetti es el instrumento. Esta estructura narrativa está basada en una metáfora
instrumental, que presupone que para su lectura es necesaria la manipulación, que permitirá el acceso a la información que contiene. En general, su estructura no anticipa el tipo de contenido, sino que se enfoca en la manipulación de este. ¿Sí? Las metáforas que suelen utilizarse para este tipo de materiales son brújula, astrolabio, mochila, fichero, es decir, aquellos instrumentos que sirven para guiar, organizar o almacenar información. Otra estrategia puede sumarles movimiento a los recursos, ¿sí? Bueno, y esto se puede hacer a través de distintos recursos digitales que vamos a ir explorando en otras videoclases. La tercera metáfora que propone Odetti es la instalación. Esta estructura narrativa está basada en una metáfora de interacción espacial, es decir, simula un espacio por el que es necesario moverse. Puede ser un sistema solar, una red de transporte, una escuela, la sala de un museo, etc. Esto tiene que estar reforzado por imágenes que le den fuerza a esta metáfora, pero además requiere que los contenidos y recursos utilizados estén dispuestos de tal manera que el estudiante necesite recorrer ese espacio para hallarlos. Imaginemos, por ejemplo, que queremos hacer un material didáctico para que los estudiantes aprendan a buscar información y a identificar y citar correctamente las fuentes. Podemos utilizar la metáfora de la biblioteca a través de fotografías de alguna biblioteca importante. Además, podemos organizar los materiales que queremos que los estudiantes lean en las diversas salas que puede poseer esta biblioteca imaginaria. Por ejemplo, las secciones serían la sala de lectura, aquí colocaremos todos los libros de consulta, la sala de lectura parlante, pueden proponerse diálogos entre los estudiantes respecto de los contenidos a trabajar, la hemeroteca, donde se ubicarán las revistas digitales, la mediateca, pueden sumarse fuentes de video, imágenes y podcast, café, un espacio informal donde los estudiantes pueden, entre ellos, realizar consultas y recomendaciones sobre la tarea. Seguimos entonces con la cuarta metáfora que propone Odetti. Ella constituye la gamificación. Esta estructura narrativa se desprende de la anterior y ha comenzado a tener gran protagonismo en los últimos tiempos. Comparte con la anterior el hecho de ser una narración espacializada, es decir, en proponer una metáfora de interacción espacial, pero en este caso es un espacio inmersivo y la propuesta para recorrerlo supone que el lector asumirá un rol dentro del juego que la narración propone. Los elementos principales de esta estructura, en consecuencia, son espacio inmersivo, establecimiento de reglas para recorrerlo y asunción de un rol dentro del juego. Volviendo a Brunner con aquella frase inicial sobre la narración, podemos agregar que en su investigación acerca de las narraciones didácticas en sus formatos orales y escritos, él retoma 9 principios universales de las realidades narrativas que nos servirán para pensar las estructuras transmedia. El primero es la estructura de tiempo cometido, es decir, todas las narraciones tienen elementos que permiten segmentar el tiempo del relato. El segundo rasgo es la particularidad genérica. Cada narración tiene una particularidad en relación con las formas de construir el discurso, los temas, los registros de habla, etc. Esto es lo que se generan, como se llaman, se denominan los subgéneros narrativos, como el policial, el terror, también tenemos el fantástico, el realismo mágico, el maravilloso, ¿sí? Las narraciones también son susceptibles y es importante que una de sus características sean que las acciones tienen razones. Las acciones que ocurren dentro de un relato son
intencionales. La cuarta característica que propone Brunner es la composición hermenéutica, porque ninguna historia tiene una interpretación única. Siempre existe la posibilidad de generar entonces una variedad subjetiva de lecturas. La quinta característica es la canonicidad implícita. Tiene que significar una ruptura con el canon establecido para generar una expectativa. Ya habíamos hablado de que la narrativa tradicional de la escuela es la linealidad, que tiene ciertos elementos donde podemos ver cómo se desempeñan los roles de los actores institucionales. Bueno, ese canon de alguna forma nosotros lo tenemos que resignificar y a partir de esa reconstrucción generar una nueva posibilidad, ¿sí? La sexta característica es la ambigüedad en la referencia. Esto está vinculado con el principio número 4, porque la narración, una narración cualquiera, crea sus propias referencias sin que sea necesario tener similitudes con la realidad, ¿sí? Nosotros habíamos hablado que existen múltiples géneros, que existen múltiples formas de desempeñarse y no necesariamente tenemos que generar verosimilitud, sino, claro, algo que sea realista, sino que el efecto de que una persona pueda sentir empatía y vincularse con esa narración. ¿Sí? La centralidad de la problemática va a ser un eje fundamental y es la séptima característica. ¿Por qué? Porque el eje de la narración tiene que ser el nudo problemático. Siempre en las narraciones nosotros no vamos a perder de vista esa estructura básica que es que nosotros primero tenemos que generar una presentación, un conflicto y la resolución de ese conflicto para que la situación inicial se vea transformada en una situación final significativa. ¿Sí? La octava característica es la negociabilidad inherente, que también está vinculado con el principio 4, porque cada uno puede negociar significados con el relato para construir nuevas versiones o perspectivas. Esto también está vinculado con la novena característica que es la extensibilidad histórica. Las narraciones se entienden a través del encadenamiento con otras narraciones. Por eso hay que dejar cierta flexibilidad para que los estudiantes amplíen este espectro de la narración. Bien, estas estructuras planteadas por Brunner suponen una distancia entre quienes producen los relatos y quienes son los receptores. Bueno, ¿cómo se construye entonces una argumentación en una estructura transmedia que por definición cede parte de la producción del relato a los translectores? ¿Cómo se diseña con estas estructuras una narrativa argumentativa, es decir, del argumento, del guión, de lo que va a pasar en esa narración? ¿Cuál es el equilibrio entre darle la libertad al estudiante para diseñar su propio recorrido narrativo, pero al mismo tiempo asegurarnos de que sea accesible para él? Precisamente, Inmaculada Postigo Gómez señala este aspecto como el mayor reto de toda narrativa interactiva. Para que la historia avance de manera efectiva y no llegue a un punto muerto en el que el estatismo acabe con la narración, el autor debe ir introduciendo puntos de trama que garanticen el avance de la misma. Esto se trata de una dosificación de la información y además de ir teniendo en cuenta el progreso, el ápice de cómo se van fluctuando las emociones que van generando en el lector de la misma narración, ¿no? La diferencia con los relatos clásicos radicará en que dichos cambios que impulsan la acción no tendrán un lugar fijo en la estructura narrativa, sino que su posición variará dependiendo de las actuaciones de los usuarios, ¿sí? Entonces allí está cómo nosotros podemos tener ese eje principal. ¿Qué es lo que va a hacer que esto funcione? Que nosotros cuando estemos construyendo la narración, pensemos en qué interacción le vamos a permitir que el otro realice, ¿sí? ¿Cuáles son los límites o las aperturas que vamos a permitir en cada momento en que ellos tengan que aportar algo a esa historia? Entonces, si hay una estructura central propuesta por el autor,
de qué elementos puede valerse es decir, nosotros que vamos a ser los autores, para garantizar estos puntos fundamentales del relato que aportan al lector la contención necesaria para comprender el argumento. Bien, precisamente la clave para resolver esta encrucijada radica en el concepto de convergencia. Ramón Salaverria plantea como un desafío para construir este tipo de retóricas que se articulen diversos lenguajes comunicativos para lograr comprometer varios sentidos perceptivos a los usuarios mientras les proponen una interacción real con el contenido narrativo. Por su parte, Henry Jenkins explica, define y él entiende a la convergencia como un fenómeno social y colaborativo que se produce más allá de los dispositivos o medios. La convergencia se produce en el cerebro de los consumidores individuales y mediante sus interacciones sociales con otros. Cada uno de nosotros construye su propia mitología personal a partir de fragmentos de información extraídos del flujo mediático y transformados en recursos mediante los cuales conferimos sentidos a nuestra vida. Es decir, que ambas definiciones, la de Salaverria y la de Jenkins, se complementan para conceptualizar un texto en el cual no hay ningún límite predefinido. Lo que hay es un continuo fluir de contenidos y de sujetos. Reinaldo Laga, en su libro Estéticas de la Emergencia, publicado en 2006, hace un análisis del concepto de la obra. ¿Sí? Este análisis nos va a permitir a nosotros tomar también una metáfora, un ejemplo, una explicación para comprender cómo funcionan entonces estas narrativas. ¿Sí? En este análisis del concepto de obra, él lo vincula con la modernidad y la posmodernidad. Señala que lo constitutivo de la obra en la modernidad es el momento de contemplación en el cual el observador se abstrae de su realidad inmediata, dividiendo los momentos de producción y de observación de la obra, donde el diálogo entre ellos aparece suspendido y la obra se constituye en una aparición desprendida. Es precisamente el cambio que el autor le adjudica a la obra de la posmodernidad. La obra no puede evitar exponer al mismo tiempo todo el aparato que la ha producido, es decir, las instituciones, el trabajo, los saberes, las personas y las múltiples comunicaciones que la ligan al espacio y tiempo donde se encuentran. Forma y es parte de un proceso donde se funden. Esta idea de la obra como un proceso y la narración transmedia como expansión tiene un correlato y es la cultura de la participación. Evidentemente, este tipo de propuestas requieren de lectores que van más allá del disfrute de la experiencia personal del contacto con la obra, para también expandir esta experiencia en las redes. Como señala Carlos Escolari en 2017, podría decirse que en el siglo XXI cada vez más se lee escribiendo y modificando, ya sea cortando, desplazando, cambiando el orden o introduciendo la propia escritura. A partir de esta premisa, el autor, Carlos Escolari, construye el concepto de translector, señalando dos competencias principales implícitas en el rol. Una de ellas es que las competencias multimodales están referidas al manejo de una multiplicidad de lenguajes y sistemas semióticos, como así del procesamiento de información de distintas plataformas, integrándolas a la trama del relato propuesto. La segunda característica de un narrador, de un lector transmedia, son las competencias
postproductivas. Ellas están vinculadas con el remix, el mashup y la creación de contenidos en múltiples lenguajes y plataformas. Ahora bien, ¿cómo trasladar estas ideas a las propuestas de enseñanza? ¿Por dónde empezar? Este tipo de narrativas supone una planificación y una anticipación de acciones muy importantes, además de una secuencia en la que lo pedagógico, lo tecnológico también, tienen que dialogar de forma permanente. En términos generales, tenemos que partir de elaborar el universo narrativo que tendrá dos ejes. El primero es, ¿cuál será la historia que dispare la propuesta? Se puede partir de un elemento de la cultura, una novela, una película, una canción, etcétera, o crear algo nuevo, pero siempre hay un universo narrativo. Preexistente a este universo narrativo preexistente a la experiencia transmedia, es decir, que esto es lo que va a ser el hilo conductor. Bien, ¿qué le queremos hacer vivir a los estudiantes? Es la segunda pregunta que nos va a ser orientadora. Y esto supone prediseñar un rol o varios roles desde los cuales los translectores van a interactuar con la trama. Una vez decidido el universo narrativo, será el turno de definir la expansión de la historia y elegir las plataformas que van a ser utilizadas. Y justamente estas son las dos temáticas que nosotros seguiremos abordando en las próximas videoclases. Muchas gracias por su atención. Espero que toda esta información les haya sido de utilidad. Hasta luego.